Sí, hermanos, la vida humana nunca llega a ser lo máximo porque la vida va teniendo descubrimientos días tras días. Es decir, hoy descubre algo, pero mañana va a descubrir algo más. De ahí que el conocimiento del ser humano es algo que nunca deja de ser. Y esto permite el desarrollo intelectual, social, la madurez del individuo y por lo tanto va a permitir que el hombre vaya avanzando más y más. La ciencia humana ha tenido un gran desarrollo. Para nadie eso es un secreto. El hombre ha podido inventar cosas que para los que vivieron 300, 500 años atrás le era imposible. Tan solo imaginarse podría convertir a una persona en aquel entonces en una persona desquiciada. Sin embargo, hoy sabemos que el hombre es capaz no solo de hacer lo que ya ha inventado, sino también de hacer otras cosas más avanzadas de acuerdo al ritmo del conocimiento que la persona va a tener. El propósito, y debe ser el objetivo del hombre, es adquirir todo conocimiento que exista en la naturaleza. Es decir, en todo aquello que ha sido natural y que Dios, por lo tanto, ha creado. Ese conocimiento que está en la naturaleza es el conocimiento que Dios le ha dado al hombre. El hombre corresponde buscarlo, pero está al alcance del ser humano. Es obvio que la maldad ha cambiado el ritmo de las cosas, ha llevado a la persona a pensar y actuar en una forma incorrecta, y en lugar de usar el conocimiento para beneficio de la humanidad, a veces gran parte de este conocimiento es utilizado en contra de la misma humanidad. Pero Dios ha cumplido con dejar el conocimiento para que el hombre pudiera vivir sobre la tierra, conociendo cosas, inventando cosas y contribuyendo al éxito del hombre, cuya dependencia de Dios será una dependencia mínima. Sin embargo, hoy el hombre necesita más dependencia de Dios porque el mismo hombre ha creado un vacío entre Dios y el hombre, una división, como dice allá el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 2, donde está diciendo que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro de Dios. Está Dios hablando para el pueblo de Israel, como Dios había dado la espalda a ese pueblo, producto de que ellos habían causado una gran división. Entonces, en ese sentido, tenemos que decir que el hombre hoy necesita más de la ayuda de Dios porque el hombre ha caído en un gran abismo. Ha caído en una situación de contradicciones y por lo tanto, mientras por un lado hay avances, por otro lado hay desventajas que produce el mismo hombre o existe retroceso. Dios siempre ha querido el bienestar del hombre. Ahora los cristianos sabemos qué es lo que ha pasado. El pecado es la causa de todos los males que existen en el mundo. No importa cuál sea el pecado. El pecado, cualquiera que sea, produce maldad, produce mal, trae pobrezas, sufrimientos, dolores, angustias, condenación al ser humano. El hombre, cuando peca, está yendo contra sí mismo y está destruyendo en sí el éxito de la humanidad. En el campo cristiano, entiéndase, en el campo religioso, llámese judío cristiano, tomando en cuenta el judaísmo como religión y el cristianismo como religión, Dios ha hecho lo que llamaríamos hoy un desarrollo del pensamiento de Él en cada época. Es obvio que el conocimiento es uno, el mandamiento es otro.
El conocimiento puede existir y mantenerse. Los mandamientos son estrictos para la época y las personas para quienes se dijo. En ese sentido, podemos conocer, pero ese conocimiento nos permite avanzar. Dios ha ido revelando poco a poco su verdad a la humanidad, de acuerdo a cómo la humanidad también ha podido ir asimilando dicho conocimiento. Si Dios hubiese dado todo el conocimiento que tenemos hoy, expresado en ese libro que se llama la Biblia, se los hubiese dado a Adán desde el principio, el hombre no lo iba a entender, no lo iba a valorar y por lo tanto el conocimiento no iba a tener el efecto buscado. Si Dios hubiese revelado al pueblo de Israel todo lo que nos ha revelado hoy a la iglesia, a los cristianos, tampoco el pueblo de Israel lo iba a entender. Por varias razones. Uno, el pecado los iba a desviar. Dos, no tenían la base o el fundamento para ellos seguir edificándose en ese conocimiento. Y tres, no iba a comprender quién era Dios. Dios siempre ha querido que el hombre descubra la verdad de Él. Por eso el hombre no puede ser estático en el pensamiento del conocimiento. No puede ser estático en la conducta y no puede quedarse anclado en el pasado. Cosa esta que es muy común. La mayoría de la gente queda anclado en el pasado, no solamente en el pasado reciente, sino aún en el pasado remoto, de muchos tiempos atrás. No existe eso de que soy un ser humano, que debo evolucionar el pensamiento, la conducta, que debo madurar, que debo crecer y que debo realizarme desde un enfoque cristiano. Entonces, como no hay ese enfoque, el hombre queda limitado, muy limitado en el desarrollo del pensamiento de Dios. Al venir Jesucristo al mundo, Jesucristo trae enseñanzas que no podían aceptar a los judíos. Ellos no estaban preparados. Y nos preguntamos por qué no estaban preparados. No estaban preparados porque Dios no había dado el conocimiento necesario para que ellos entendiesen quién era Jesús. No estaban preparados porque ellos fueron tardos para oír, tardos para asimilar y obedecer las leyes que Dios le había dado. El pensamiento de la ley no busca condenar al ser humano. El conocimiento de la ley busca que el hombre se dé cuenta cómo está fallando ante Dios. El propósito de la ley es darnos a conocer el pecado. Por lo tanto, es decirnos, mira, está haciendo esto que es malo, esto y esto que son cosas malas, no te va a agradar, no te va a beneficiar y pueden separarte aún de Dios. Es obvio entonces que el hombre al pecar se introduce en un elemento contradictorio. Y usted diría, ¿cuál elemento contradictorio? El elemento pues de que el hombre al pecar está destruyéndose a sí mismo. Por un lado, está disfrutando lo que es el pecado y está fundamentándose en una libertad que llamaríamos hoy libertinaje. Pero también está pensando en el deseo y en el disfrute de la vida del momento. Eso lleva a que el hombre entonces no prestara atención al mandamiento. La prohibición la veían mal. Mucha gente ve la prohibición como algo malo. Si usted se pone en el otro lado y dice, ¿por qué me prohíben tal cosa? Usted podrá darse cuenta cuánta ventaja tiene. Cuando hay prohibición, hay ventaja. Vamos a poner esto en este sentido. Dios creó al hombre. El hombre pues está ahí. Y vemos a Dios como el Padre. Y entonces veamos la humanidad como el Hijo. Un padre de familia le da prohibiciones a sus hijos no por maldad, no por evitar el desarrollo, sino por crear en él un camino sano, limpio, una visión clara de la vida. Es decir, le da un mandamiento para su beneficio. Pero no así lo ve el hombre. El niño lo ve como un castigo, lo ve como una maldad,
lo ve como algo incorrecto, porque él quiere hacer lo que él desea hacer. Por eso entonces hay que sentarse con el niño cuando se le va a prohibir algo, decirle el por qué se le prohíbe, dentro del contexto de su nivel psicológico, es decir, su nivel intelectual, hasta dónde puede asimilar lo que él está diciendo. Pero se le dan mandamientos. Uno de mis nietos, Abel, recuerdo una vez que iban a ponerle una inyección. Y yo le dije, no llores porque la inyección va a ser para tu bien. Le traté de decir, te va a doler un poco, no es que no te va a doler, te va a doler un poco, pero va a ser para tu bien. Eso se lo dije una sola vez. Es obvio que los niños siempre son inyectados, porque para vacuna, por asuntos de enfermedades, etc. Entonces recuerdo una vez que estaba así, estamos juntos los dos, y me dice, abuelo, yo lloro porque me duele la inyección, pero yo sé que para mi bien. Yo sé que para mi bien que lo están haciendo. Y entonces veo que él aprendió la lección. Mucho tiempo después me dijo eso. O sea, le quedó a él la información. Es para su bien. Es obvio, llora. Aún nosotros los adultos, cuando nos van a poner inyección, sentimos, no queremos. Algunos lloran, algunos se ponen muy mal, ¿verdad? Otros ya aceptamos como que, bueno, no hay otra cosa que hacer, hay que aceptarla. Pero el asunto está, toda prohibición nos está diciendo, tiene que hacer algo que quiere hacer, o que no quiere hacer, o tiene que hacer algo que quiere hacer. Si es algo que usted hace y se le prohíbe hacerlo, o si es algo que usted no hace y se le manda a hacer, pero usted no quiere hacerlo, y se le manda y tiene que hacerlo, causa un problema en la persona. Las leyes buscaban crear en el hombre prohibiciones. Prohibiciones diciéndole, no puede matar. Y entonces al decir, no matarás, el hombre con su ira, con su enojo, el hombre con sus venganzas, el hombre actuando de una forma incorrecta, mata a la otra persona. Y él cree que está haciendo bien. Todo tipo de muerte constituye un daño a la misma humanidad. No es un bien. Aún los estados que tienen pues leyes donde esa ley capital, es decir, matan a las personas, aún esos estados, en lugar de ir avanzando hacia el desarrollo de la humanidad y el bienestar del ser humano, están diciendo, hay seres humanos que no pueden vivir. Y lo que implica eso es una demostración de que el hombre ha fracasado. Es una sociedad fracasada que no es capaz de contribuir a la transformación de la conducta de las personas. Y entonces deciden eliminar a la persona. Pero el no matarás implica una manera de vida, de salud, de bienestar. Y usted diría, ¿por qué? Porque cuando usted vive en una sociedad donde no se mata a nadie, usted vive con seguridad. Usted vive tranquilo. Usted duerme tranquilo. Es decir, no entra a un sistema nervioso en desequilibrio, no entra a un miedo que llega a ser pánico y no llega usted a reaccionar ante situaciones. Entonces, le va a beneficiar, pero también beneficia a todos los demás. Entonces, el matar es contraproducente al que lo hace, contraproducente contra quien se hace y contraproducente a la misma sociedad. Y era lo que buscaba Dios. Decir al ser humano, no maten a las personas. De ahí, no matarás. Pero las personas pensaban lo contrario. Y entonces reaccionaban y mataban. Hasta la fecha el hombre tiene esa desgracia de matar al ser humano. Cuando usted mata a un ser humano, nunca se siente orgulloso. Y nunca dice se lo merecía. Nadie merece perder su vida. Nadie merece que le quiten la vida. No hay daño que alguien haga que merezca el ser muerto. Sí, puede ser encarcelado. Sí, puede ser enseñado. Sí, puede ser educado. Pero los gobiernos, los estados deben crear mecanismos para que cuando una persona tiene un conflicto grande, haya psicólogos, sociólogos, economistas, maestros de educación, haya religiosos, etcétera, que en conjunto le integren
la enseñanza, una educación integral, de la cual se habla pero que no existe. A veces usted escucha y ve pensos de universidades que le dicen que son educaciones integrales y ve pensos de estamentos estatales que dicen que se educa y se hacen cosas allí de manera integral, pero cuando usted va, no es cierto. Le dan 2 o 3 disciplinas diferentes, pero las demás no están y son necesarias un símbolo de disciplina para que el individuo completamente pueda ser transformado. Eso lo hace Dios en el hombre cristiano. Las iglesias hoy han perdido el tiempo. En lugar de cementar a Cristo en el corazón, las iglesias hoy han querido ellas convertirse en lo que es para el mundo. La presencia del Espíritu Santo, de la palabra y las enseñanzas de la iglesia son suficientes porque las palabras ayudan en cada campo espiritual. Ahora, muy importante esto. Como el pueblo de Israel no estuvo atento a la ley de Dios, más bien la desobedeció, cuando Jesucristo viene, ellos no pueden entender quién es Jesús. ¿Cómo entender a un individuo que habla de misericordia cuando existe un pensamiento de ojo por ojo y diente por diente? Cuando existe la ley del talión. No podían entender ellos que ahora a aquella persona no se podía matar, porque ellos se habían desviado y habían creado un formato de conducta de vida. Entonces, al venir Cristo, Cristo era muy elevado. Es la manifestación perfecta del conocimiento de Dios, integrado en su vida, en su conducta y en sus enseñanzas. Y hoy tenemos la más preciosa y más profunda enseñanza, forma de educar al ser humano, tanto para la vida terrenal como también para la vida espiritual. Pero ¿el hombre lo entiende? No. El hombre cree que Dios tenía que hacerlo de otra manera. Así es que los cristianos hoy, a diferencia del pueblo de Israel, viven una época donde el conocimiento está todo revelado. El apóstol Pablo, hablando de esto, le escribe a los Corintios en su capítulo 13 de la primera carta a los Corintios y les dice a ellos que cuando venga lo perfecto, es decir, el conocimiento perfecto, la sabiduría perfecta, cuando venga pues las perfectas profecías, entonces lo que era en parte ya iba a terminar. Y lo plantea de esta manera. Dice él, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fui conocido. O conoceré como fui conocido. Y ahora aparece la fe, la esperanza, el amor, esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces cuando venga lo perfecto, todo el conjunto de enseñanza de Dios, cuando venga la madurez que el hombre recibe por vivir, por creer, por practicar las enseñanzas que están ahí en el Nuevo Pacto, Testamento, entonces el hombre ya no va a vivir bajo pendencia de que si hablan lenguas o no lenguas, si hay profecías, si hay donde esto y aquello. Todo eso era parte simplemente hasta que viniese lo perfecto. Vendió toda la enseñanza del Señor, ya no tenemos que tener esas muletas. Ahora tenemos directamente la obra del Espíritu Santo en nosotros, manifestado en el amor, el gozo, la paz, la justicia, la misericordia, la templanza, la bondad, la mansedumbre, etc. Es decir, ahora podemos crecer. Y en ese sentido no hay ley. Podemos crecer más y más, amarnos unos a otros. Y eso fue lo que Jesucristo trae en su enseñanza, en su verdad, producir un hombre a la imagen, a la justicia que Dios quería hacer del hombre, retornar al hombre a esa forma de vida que tenía y debía tener en el principio y que perdió por causa del pecado. Entonces, ¿qué acontece? Que el hombre hoy no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son locuras y no la puede entender.
El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice él: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Observemos bien, amigos televidentes, cómo la palabra de Dios es bien clara, bien contundente. El hombre natural, ese hombre que nació de papá y mamá, ese hombre que es parte de la cultura donde nació, ahí se crió, él ha tenido un formato de pensamiento, pero él cree que es inteligente, él cree que es muy sabio, y él cree que no necesita nada más que lo que es parte de su cultura. Y eso es bueno por un lado, pero el hombre debe comprender que aparte del conocimiento terrenal, aparte de esa cultura y esa forma moral en que vive, hay una palabra de Dios revelada para formar en el hombre un hombre nuevo, para crear en el hombre una nueva esperanza, una nueva vida, una nueva forma de ser. El apóstol Pablo escribió a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué está aconteciendo? Que el hombre natural no es nueva criatura, es una criatura vieja. Esa criatura que está conformada por la sociedad, por la costumbre de la familia, por la costumbre del lugar, es decir, por las tradiciones en las cuales se ha criado. Pero él piensa que está bien delante de Dios, porque él ha recibido una cultura religiosa, inclusive ha recibido un número de normas que van a regular moralmente su vida, pero además de eso tiene un número de conocimientos que le van a permitir desarrollarse socialmente hablando. Pero no es el hombre que Dios quiere. En otra palabra, amigos televidentes, el hombre que nace de su papá y su mamá y se crió en un lugar, ese hombre no es el que Dios quiere formar. Ese hombre se ha desviado, porque lo han desviado desde que nació, se contaminó. Desde que nació, se contaminó por la cultura. Imagínense que hay culturas donde los padres de familia llevan a sus hijos a practicar la fornicación cuando son adolescentes, para introducirlo en el mundo del pecado, para decirle, para que te desarrolle, para que aprendan lo que es la vida, etcétera, con un número de criterios, y los llevan a fornicar. Este individuo fornicó la primera vez a la edad de 17, 18 años y sigue fornicando después, porque su papá dentro de la cultura le enseñó eso, pero va a encontrar que todos los jóvenes de esa cultura han hecho lo mismo. ¿Cómo entonces podemos cambiar una sociedad así? ¿Cómo cambiar un hombre que le han dicho que es bueno, es correcto que vaya a fornicar? Inclusive si el padre no lo hace, sería violentando la cultura del lugar. Cuando yo leí eso y me hablaron una vez en un país que hacían eso, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es como hoy, por ejemplo, la sociedad que tenemos hoy. Usted escucha en sociedades que dicen, bueno, la vida hay que disfrutarla, hay que gozarla. Y entonces la persona pues trata de vivir su vida a su manera. Y sucede que cuando el hombre vive a su manera, el hombre hace lo que la sociedad hace. Las cosas son normales. Y le dicen, no, tú no tienes que vivir conforme a otras cosas. Tú eres tú puedes vivir tu vida, no tienes que sujetarte a nadie. Hoy existe el hombre de pecado, la manifestación correcta del hombre de pecado. No hay nada que le limite. Pero es que la sociedad ha creado ese concepto. Yo no tengo que sujetarme a nadie. Yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. Yo no tengo que vivir sobre lo que piensa el otro. Y note bien lo que le voy a decir. Lo peor de todo esto es que ese pensamiento está en el mundo llamado cristiano, entre comillas.
La mayoría de los cristianos, y cristianos que han estudiado, inclusive cristianos que tienen mucho conocimiento de la palabra, son carnales, no son espirituales, porque han utilizado el conocimiento como forma de libertinaje, cuando debe ser como forma de crear ese hombre de paz, de justicia, de misericordia, de fe, de templanza, de humildad. Ese hombre no es el hombre, yo hago lo que yo quiero, yo no tengo que sujetarme a ti. Tú piensas a tu manera, yo pienso a mi manera. Tú vives a tu manera, yo vivo a mi manera. Tu verdad es tu verdad, la mía es la mía. Nota el disparate que ha creado la sociedad, el mundo. Eso es un asunto que no tiene sentido. Que sea la reacción porque antes existía la esclavitud o lo que fuere, está bien. Pero eso no es correcto, la forma que está haciendo. No hay un nuevo hombre, hay un hombre hoy que hace y deshace y nada es malo porque todo lo que él quiere hacer, lo puede hacer. Un hombre puede tener una mujer hoy, mañana otra, pasada otra y puede estar con 20 mujeres en el mes si quiere y no tiene que estar casado, simplemente puede tener dinero o simplemente que es un Don Juan. Entonces la persona hace lo que él quiere hacer. Y nadie tiene que meterse porque es su vida. Pero lo mismo hace la mujer también. ¿Por qué? Porque es la sociedad que vivimos, la sociedad de la libertad. Pero la libertad es el libertinaje. Pero ese libertinaje y esa supuesta libertad está enmarcada en un régimen económico. El hombre es explotado hoy. El hombre es más esclavo. Antes el hombre se le explotaba con la fuerza física. Hoy se le explota no con la fuerza física directamente, pero sí a través de un sinnúmero de deseos. El hombre se va y fornica, el hombre va y adultera, el hombre va y se emborracha, el hombre hace esto y aquello. Y cuando hablo hombre me refiero al varón, al hombre que es varón, pero también me refiero a la mujer. Hablo en sentido de la creación, pero estamos planteando cómo el hombre ha sido manejado. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere hombres cristianos, porque el mundo no quiere que se forme el hombre que Dios quiere. Entonces cuando dice la palabra de Dios que el hombre se convierte a Cristo y que el hombre viejo muere, es ese hombre viejo que muere. Ese hombre de fornicación, de adulterio, de mentira, de engaño, ese hombre de idolatría, de hechicería, etcétera, ese hombre tiene que dejar de existir. Pero es el individuo que va a decir, yo renuncio a todo eso, yo me arrepiento, yo cambio todo eso y olvido todo eso. No es lo que la sociedad piense, lo que me va a imponer. No es lo que el otro piense, es lo que Dios dice. Y voy a crear de mi vida, entonces, por medio de Jesucristo, un hombre nuevo que va a sujetarse a la palabra del Señor. Entonces, de ahí que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué son hechas nuevas? Las nuevas conductas, el nuevo formato, la nueva esperanza de vida. Es decir, todo aquello que implica la relación con Dios, que antes el hombre no la tenía, vivía según los deseos carnales. Cuando Jesucristo hablaba con Nicodemo, le dijo unas grandes verdades que Nicodemo no pudo entender. Le dice pues Jesús a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿y cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Responde Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que ha sido el espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 3 al 7. Y cuando leemos esto, entendemos entonces por qué razón Jesucristo habla esto. ¿Por qué está planteando ese nuevo hombre que no es nacido de carne y sangre? Somos nacidos conforme a la voluntad de Dios, como plantea Juan en el capítulo 1, versículo 12 y 13.
No nacemos conforme a la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Ese nuevo hombre que se va a formar. Ya no es la sociedad que se va a formar un pueblo entero, sino aquellos que vienen a Jesucristo, aquellos que aceptan a Jesús de corazón sincero, aquellos que se hacen seguidores de Cristo. Entonces ellos vienen siendo hombres nuevos, mujeres nuevas. Pero lo nuevo está en el fruto del Espíritu. Lo nuevo está en ese valor que la persona va a asumir, porque ahora él se siente que es de Dios, ahora él se siente que está salvado, y ahora él deja que Dios obre, que el Espíritu Santo obre, y él va a tratar de que la palabra de Dios esté en la persona hoy y siempre. Entonces va a luchar para que esa palabra esté en él. ¿Pero qué hacen las personas del mundo? No. El ser cristiano es visto como algo raro. Y muchos cristianos también. Por eso algunos cristianos han planteado lo importante de la fe en Cristo. Pero una fe sin obras, una fe sin transformación, una fe sin obediencia es una fe muerta. La fe en Cristo es porque yo creo y le creo a Cristo. Eso es la fe, creer en aquel que no vi, pero sí creo que es el Hijo de Dios, sí creo que es el Salvador, sí creo en que Él murió por mis pecados, fue sepultado, al tercer día fue levantado de los muertos, y a través de ese sacrificio Él pagó por mis pecados, y hoy puedo conseguir el perdón de pecados a través de Jesucristo. Pero cuando el hombre viene a Cristo, entonces se hace en Cristo nueva criatura. Pero repito, el problema está hoy que todos decimos que tenemos fe en Dios y todos somos nuevas criaturas en ese sentido, pero de una forma de teoría y no de una forma práctica. La teoría es yo digo pero no hago. Lo que hacían los fariseos decían las cosas pero hacían otras cosas. Es decir, decían pero no hacían. Y Jesús dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos enseñaban lo correcto, pero hacían otras cosas. El amor tiene que llevar al ser humano a esa parte de vida que nos permite crear un hombre nuevo, un hombre de paz, de justicia, de misericordia, de verdad. Y cuando digo de verdad, miren, cuando hablamos un hombre de verdad, hoy es difícil en la sociedad nuestra. Y usted diría, ¿por qué? Porque el hombre hoy, para ser aceptado, tiene que ser un mentiroso, tiene que ser un engañador, tiene que ser un hipócrita, tiene que ser un farsante. Es decir, tiene que ser una persona que no obedece a la verdad. Eso es aceptado en la sociedad. Y usted diría, ¿por qué? Porque la sociedad rechaza lo que es bueno. La sociedad rechaza la verdad. Lo que es de Satanás, lo que domina el mundo es Satanás, y lo que domina el mundo, esa práctica, es la mentira. Por lo tanto, cuando usted habla la verdad, todo el mundo se pone en contra suya. Y usted dirá, ¿pero por qué? Bueno, pues mira ahí a Jesús. Cuando Jesús fue llevado ante los principales sacerdotes del judaísmo, que después lo tienen la autoridad para que fuese hecho preso juntamente con los ancianos del pueblo, ellos determinan allí llevarlo ante Poncio Pilato. La multitud que estaba allí era manipulada, creían las mentiras, y todo lo que decían aquellos contra Jesús, ellos lo creían. Nadie pensaba otra cosa. Y hoy sí es exactamente igual. Exactamente igual. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que usted, amigo televidente, alguien dijo que usted se emborrachó. Y que usted se emborrachó tanto, a tal grado que usted se cayó y se dio un golpe. Eso es fácil de demostrar. Bueno, ir a fulano y ver si la fulano se dio un golpe realmente. 2, preguntarle si se emborrachó. Y 3, ¿cómo te caíste? Entonces, eso va a permitir tener la verdad. ¿Qué es lo que la gente hace hoy? O dar por cierto que fulano se cayó, se emborrachó, y que fulano se cayó. Y eso corre por todas partes. Y si usted dice, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que eso es cierto? No, porque fulano me lo dijo. Y no habla mentira él. Fulano me lo dijo. Y él no habla mentira. No, porque me lo dijo una persona de gran renombre, una persona muy seria.
Oiga, miren qué disparate, y me perdona la palabra disparate, se fundamenta lo que la persona cree. En que lo que le digo eso fue una persona muy seria. Oiga bien, eso. Si una persona muy seria dijo algo, ya es que él dice que es muy serio, no es que sea serio en nada, porque también esa persona creyó lo que le dijeron, sin indagar, sin investigar, sin saber, sin ver las recomendaciones necesarias. Simplemente dio por cierto que fulano se cayó, se emborrachó y se cayó. ¿Y es tan serio? No. Pero él, para darle valor, dice, pues una persona muy seria, tal vez sea una persona menos seria que él mismo. Pero eso es lo que la persona hace. Entonces, la gente cree todo lo que le dicen. Mira qué desgracia. Si usted es un hombre de verdad de Dios, si usted es una mujer de verdad de Dios, si usted se fundamenta en la verdad y actúa cristianamente como debe actuar, usted fracasó en la sociedad nuestra. En el mundo nuestro fracasó. Y en el mundo religioso usted fracasó. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría del mundo religioso también va a hacer lo mismo. Dan por cierto las cosas que otros dicen sin tener el conocimiento real. Y entonces ustedes dicen, bueno, pero entonces, ¿cómo es esto? Bueno, lo que estamos diciendo es que Satanás domina el mundo. Y la gente todavía tiene ese lazo con Satanás. Y entonces él domina el mundo y domina a muchos que se llaman creyentes, cristianos, protestantes, evangélicos, etc. Entonces todo lo que usted quiera ver se sigue planteando lo que es mentira. Y esto es lo que ha hecho que ese hombre de verdad entonces sufra. Porque el otro que no se ha formado dentro de lo que es la verdad, realmente él entiende que debe creer y dar validez a las cosas. Es decir, cuando oímos algo, si prestamos atención a eso, lo primero es no dar por cierto lo que hemos oído, ni tampoco darlo por falso. Usted no tiene que decir ni que es cierto ni que es falso. Pero tan solo usted puede preguntar, ¿y quién te lo dijo? Y posiblemente eso haya pasado por 10 bocas y oídos diferentes y haya llegado al número 11. Eso es imposible que llegue la verdad allí. Y por eso es importante que primero usted se asesore antes de creer algo. 2, se asesore antes de decir algo. Para que usted no caiga como mentiroso, como farsante. Porque cuando usted habla algo que no es cierto, usted está en pecado. No importa que usted diga, me lo dijo fulano o fulana, no importa, se lo dijeron, pero usted lo creyó y usted lo dijo. Es tan farsante como el otro, quizá más farsante todavía. Entonces, es importante que aprendamos eso. Dios quiere formar el hombre de paz, de amor, de justicia, de misericordia, de fe, de templanza. Pero el mundo quiere deformar ese hombre. El mundo quiere que la forma de ver el hombre sea un hombre basado en lo que llamaríamos libertad, derecho. Yo tengo el derecho, yo tengo la libertad. O sea, yo tengo el derecho de emborracharme, yo tengo la libertad de emborracharme, yo tengo libertad, el derecho de decir lo que yo quiera decir. Nadie puede prohibirme que yo diga algo. Yo tengo la libertad de decirlo y el derecho de decirlo. Y entonces me voy a fundamentar inclusive hasta en leyes. Y entonces usted dice, pero ¿cómo es esto? Entonces aquel dice lo que él quiera decir. Y eso está incorrecto. Usted puede decir lo que usted quiera decir siempre y cuando lo que vaya a decir sea verdad y tenga que ver con usted. Repito, usted puede decir todo lo que usted quiera decir siempre y cuando lo que usted decir sea verdad y tenga que ver con usted, no con otro. Porque a veces usted dice una verdad para dañar a otros también. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque usted quiere sacar un beneficio. Cuando el hombre quiere sacar un beneficio dañando a otro, es incorrecto, a pesar de que esté usando lo que diga que es verdad. Hay gente que dice, por ejemplo, no, porque si es verdad yo lo puedo decir. No, usted no tiene por qué decirlo si es verdad, porque eso no es la verdad suya. Es un asunto de la otra persona. Usted solamente puede hablar de usted mismo. Cuando usted habla de otra persona, puede estar murmurando, chismeando, mintiendo, engañando. Y tal vez está actuando con hipocresía, porque es capaz de decir eso delante de otros, pero tal vez no delante de la persona de quien está hablando.
Y entonces sería un acto de hipocresía y de cobardía también. De cobardía porque tiene temor de ir y hablar con la persona. No es que lo tengan que pelear, no hay que pelear, es decir la verdad a quien tiene que decírsela simplemente. Si es que esa verdad tiene que ver con usted, porque a veces usted puede querer saber una verdad que no tiene que saberla. Por ejemplo, fulano se emborrachó y se cayó y se dio un golpe. Bueno, ¿quién es fulano? Fulano es una persona que vive a 100 kilómetros de distancia donde yo vivo. Un ejemplo. No lo conozco, no conozco su familia. No voy a aportar nada para ayudar en el golpe. No voy a hacer nada. Pues ¿para qué quiero saber si fulano se emborrachó y fulano se cayó? Y peor todavía, si llegase la información de una manera u otra, ¿por qué voy a seguir diciendo eso? Siempre debo decir la palabra que sazona, que edifica. Y eso implica también la verdad. No es que usted puede decir del otro lo que usted quiera decir. No. Es que si usted es un hombre nuevo, una mujer nueva, entonces usted va a tomar en cuenta que cada vez que vaya a mencionar algo es porque va a ayudar a esa persona. No es para usted beneficiarse, no es para usted afectar a otra persona, no es para usted simplemente pasar un momento riéndose. No, tiene que tener una razón de edificación de la persona. Siempre que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Siempre que nuestra palabra, que sea nuestra boca, sea para edificación. Siempre debe ser para el bien. Eso es lo que implica que usted es un hombre de verdad, una mujer de Dios, un hombre que está dentro de la madurez cristiana. Pero cuando usted comienza, fulano me dijo, Perencejo me dijo, el otro me dijo, y usted lo que está es destruyendo a las personas. Está diciendo algo quizás también para sacar una ventaja. Repito, eso no es de madurez cristiana. El apóstol Pablo entonces nos hace ver que existe un hombre cristiano, una mujer cristiana, que han nacido de nuevo y que sí van a entender las cosas que son espirituales, pero se van a formar conforme a la voluntad de Dios. Y entonces ese hombre de pecado, ese hombre de maldad, ese hombre que había antes, esa mujer que antes había, ha cambiado su propia vida. Dice el apóstol Pablo, que escribió a los Efesios 4, 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que ya no anden como aquellos que no son cristianos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Note bien, ellos viven ajenos a la vida de Dios porque ignoran la palabra de Dios, ignoran la cosa de Dios, y a la vez porque son duros de corazón, es decir, porque hay incredulidad, hay dureza de corazón para obedecer, dureza de corazón. El hombre siempre ha sido duro de corazón, no es nuevo. En los tiempos de Abraham, por ejemplo, Abraham fue duro de corazón, pero también lo fue Sara, dura de corazón. Las dos personas fundamentales del judaísmo, diremos en un sentido, porque son los padres de Isaac, y Isaac tuvo a Jacob, y de ahí vienen los patriarcas. Pero ¿qué sucede? Sara le da a Agar a Abraham para que tuviera hijos, para que los hijos sean de ella. Pero luego Abraham entra en el contrato, en el acuerdo con Sara, y recibe entonces a Agar como su mujer. Tienen el primer hijo, el primero, y ahora tuvieran hijos, varios hijos, pero con el primero hubo dureza de corazón. Cuando tuvo el primer hijo, parece que Abraham comenzó a irse más hacia el lado de Agar por el hijo que por Sara, que no tenía hijo. Se olvidó que Sara le dio a Agar como mujer. Pero entonces Sara reacciona. Y reacciona tan enojada, tan molesta, que dice: sácame a esa esclava de aquí. Y quiere que la saque de su casa, a ella y a su hijo, porque ella se sentía menospreciada, no tan valorada. Ya no lo veían igual. Lo que ella esperaba no se dio. Entonces Abraham fue duro de corazón para no vivir con Sara exactamente como antes estaba, y a la vez tener a Agar. Y Sara fue dura porque ella ante esa situación reacciona, molesta y dice: sácame a la esclava de acá. Pero el caso grande de dureza de corazón la tuvo
Jacob. Jacob tiene a Lea como esposa y luego tiene a Raquel como esposa. Pero Lea da hijos, Raquel no da hijos. Y sucede que la que él amaba era Raquel, por quien trabajó 7 años y le dieron a Lea, pero era por Raquel. 7 años más le dieron a Raquel. Entonces trabajó automáticamente 14 años. Pero ella fue dura de corazón, los dos. Porque cuando Jacob vio que Raquel era, a la mujer que amaba, era estéril, se inclinó hacia el lado de Lea, porque Lea tenía hijos. Entonces, viendo Raquel lo que estaba pasando, también su endurece el corazón y no acepta esa realidad, y lo que hace es que entonces le da a su sierva. Y cuando le da a su sierva, entonces tienen hijos con la sierva. Él acepta, tiene hijos con la sierva, ¿verdad? Pero luego que tiene hijos con la sierva, entonces Raquel le da hijos. Cuando ahora Raquel y su sierva son mujeres de de Jacob, tienen 3 mujeres, entonces Lea le da a su sierva también. Y entonces, porque Lea ve que, bueno, ahora ya ella no daba luz, entonces Raquel daba luz, la sierva daba luz también, entonces se va a inclinar. Y ella buscó una manera, ¿para qué? Para poder tener a Jacob. E inclusive negoció. Tamaño lío, negoció. Y entonces sí tuvo, ¿verdad? Y entonces tuvo allá con Silpa, así con Bilha, y tuvo con Raquel y tuvo con Lea. Es decir, y tanto Jacob como ellas actuaron con conductas diferentes. Por la dureza del corazón de Lea, de Raquel, por la dureza del corazón de Jacob, por la dureza del corazón de Sara y por la dureza del corazón de Agar y de Abraham, todo eso, ese formato de vida tenía que cambiar. Tuvo Dios que cambiar ese formato de vida porque era totalmente inaceptable. Y entonces ahí viene el periodo en que está entonces ni más ni menos que Moisés, y Moisés entonces dice, no, den carta de divorcio por la dureza de corazón. Pues mire, aquí está hablando que el hombre mundano, el hombre que no ha creído, el hombre que no ha sido transformado, ese hombre gentil todavía, esa persona sin Cristo, dice que por ignorancia anda en una vida incorrecta, no son ajenos a la vida de Dios. Y dice también que por la dureza de corazón. Entonces es necesario, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, etc. Entonces, observemos cómo Dios quiere crear ese nuevo hombre. Amigo televidente, amiga, Dios quiere que usted sea parte de esa nueva vida. Dios quiere que usted sea parte de ese nuevo hombre, esa nueva mujer que Cristo vino a formar. Y que solamente puede formarse a través de Jesucristo cuando la persona ha creído en Jesús, se ha arrepentido de su pecado y se ha bautizado, que recibe el Espíritu Santo, que es perdonado, que es recibido comunión de Dios, que ahora está salvado, ahora va a recibir la palabra del Señor en enseñanzas continuamente y va a comenzar a madurar. Y va a comenzar a añadir ahora y a cambiar su vida, añadir la verdad y quitar la mentira, añadir la humildad y quitar el orgullo, añadir la justicia y quitar la injusticia, añadir la fe en Dios y no en la idolatría, hechicería. Es decir, va a ser una nueva persona, una nueva vida. ¿No le gustaría a usted ser ese tipo de hombre y de mujer que Dios quiere formar? ¿No le gustaría a usted responderle a Dios de una manera correcta diciendo, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad? Señor, aquí estoy para conformarme conforme a lo que tú planteas en tu palabra.
Si realmente queremos hacer esto, debemos transformarnos para que comprendamos cuán grande y perfecta y justa y buena es la voluntad de Dios para con nosotros. Como lo expresa Romanos 12. Dios quiere que seamos ese nuevo hombre transformado. Y ahora tenemos todo el conocimiento de Dios, toda la verdad de Dios, toda la justicia de Dios. Ahora tenemos toda la obra de Dios para crear en nosotros un hombre nuevo, una mujer nueva. Con una nueva esperanza, con una nueva forma de vida basada en el amor, con una fe firme, dependencia total de Dios, pero a la vez con una seguridad de que estamos con Dios, que Dios está con nosotros. Le invitamos pues a que usted venga a Jesús, a que usted se haga parte de los seguidores de Cristo, a que usted permita nacer de nuevo para ser ese nuevo hombre, esa nueva mujer, a que usted cambie su mentalidad mundana a una mentalidad cristiana, que usted decida arrepentirse, dejar lo que es el mundo y venir a ser de Cristo a pesar de los sufrimientos, de los problemas que le puede causar el vivir una vida cristiana. Pero el resultado vale la pena. Vida eterna para aquellos que están en Cristo, vida eterna para aquellos que obedecen a Jesús. Busque esa vida eterna en Jesucristo, busquémosla, hagámosla parte. Dios bendiga a usted. Bienvenidos al canal bíblico Miguel Ruiz.